La educación holista es un movimiento que está tomando fuerza en nuestro país. Recordemos que nuestro sistema de enseñanza se formó por una particular visión del mundo. Ha sido una educación sustentada en la filosofía científica de Descartes y de Newton, diseñada para preparar a las personas para el mundo del trabajo, para darles las habilidades que les ayudarán a subir la escalera del éxito material. Este modelo, que se asemeja a la línea de ensamblaje de las fábricas, necesitaba formar ciudadanos para un trabajo mecánico, con una fuerte racionalidad instrumental. Con el paso del tiempo, ciencia y tecnología abrieron un nuevo mundo desconocido que parecía romper las limitaciones sobre el pensamiento humano y la imaginación. Los estudiosos describen una visión del mundo posmoderno que comenzaba a influir en todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido, y conscientes de ello, aproximadamente en la década de los 70, un cuerpo emergente de críticos de la literatura en la ciencia, la filosofía y la historia cultural señalaron que la educación de los seres humanos jóvenes debería incluir mucho más que simplemente moldearlos en los futuros trabajadores o ciudadanos. Ellos proporcionaron un concepto general para describir esta forma de entender la educación, una perspectiva conocida como holismo. El término de educación holista comenzó a utilizarse alrededor de 1979. Este concepto se extendió poco a poco hasta que a finales de 1980, un académico canadiense, John Miller, publicó su libro El currículo holístico y fundó una nueva revista en los Estados Unidos llamada Revisión de la Educación Holista. En México, a finales de la década de los 90, esta nueva visión filosófica de la educación es difundida por el doctor Ramón Gallegos Nava, quien creó el Movimiento Internacional por la Educación Holista, y uno de los principales puntos de desarrollo es México gracias a su trabajo. En 1992 establece la Fundación Internacional para la Educación Holista, teniendo como principal objetivo hacer un cambio fundamental de paradigma en la educación que se nos había heredado, para una sociedad sustentable y de manera integral, con una visión holista del ser humano del siglo XXI. En 1993 se lleva a cabo la primera conferencia internacional, a la que asistieron importantes personalidades del ámbito académico a nivel mundial, donde se pudo dialogar sobre la nueva visión holista del mundo. Ramón Gallegos ha escrito varios libros, uno de los cuales obtuvo el prestigiado nombramiento Book of the Year 2001. El doctor Gallegos, siendo maestro, pudo percatarse de la crítica situación en términos de educación que imperaba en las aulas de nuestro país. Sabía que era urgente un cambio de visión. Su largo camino en la búsqueda de una riqueza espiritual interior, su conocimiento y admiración por la cultura oriental, siendo un lector asiduo de grandes maestros espirituales, lo llevó a comprender que la educación debía ir más allá de todo proceso mecanicista y estandarizado, que se requería favorecer el desarrollo integral del estudiante, verlo como un ser en el más profundo sentido de la palabra, traspasar la barrera de la racionalidad instrumental para buscar el camino que llevara a la evolución de la conciencia. Ken Wilber, filósofo estadounidense, quien ha ejercido gran influencia en el trabajo del doctor Gallegos, realizó importantes estudios sobre el proceso de la evolución de la conciencia. Él explica la estructura de la espiral dinámica en la que podemos conocer cómo el ser humano va desarrollando su conciencia desde que nace hasta su muerte. Ken Wilber clasifica la existencia humana en 8 niveles. Este es un modelo integral para enfocar el despertar de la conciencia, desde sus estadios más primitivos hasta la conciencia despierta, y por medio de este modelo llevarnos a la reflexión para nuestro autoconocimiento. Como lo señala el doctor Gallegos en su libro El espíritu de la educación, la relación entre la educación holista y la evolución de la conciencia humana
el sentido último de ser educadores es facilitar la evolución de la conciencia hacia su integridad última. La filosofía perenne es el corazón de la educación holista, que define su significado y misión. Aldous Huxley tomó de Leibniz el concepto de filosofía perenne para referirse a la sabiduría espiritual, la cual es el núcleo de la mayoría de las tradiciones místicas y espirituales del mundo. Es la esencia más profunda de todas las cosas creadas que ha estado presente a través de toda la historia de la humanidad. Los investigadores en neurociencia han sugerido que el cerebro humano, además, es mucho más creativo y complejo que una máquina de calcular con la que a menudo se ha comparado. Las definiciones clásicas de la inteligencia han sido impugnadas por la teoría de inteligencias múltiples. Este es un modelo propuesto por Howard Gardner, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. La perspectiva holista también refleja la creciente conciencia ecológica de los últimos 30 años, pero el pensamiento ecológico es más profundo. Se trata de amar nuestro planeta, respetarlo, ser conscientes de la unidad, de la relación de la humanidad con otras especies de la vida y de la naturaleza en su conjunto. En este aspecto, podemos comprender el significado de la palabra holismo, que proviene del griego holos y que significa todo, por entero, totalidad. Es por esto que el Dr. Gallegos propone formar educadores conscientes, con un alto desarrollo de su inteligencia espiritual, siendo esta la esencia de la educación holista, es decir, darle verdadera importancia tanto a los valores como a la espiritualidad, para poder lograr una educación compasiva, con el corazón, que incluya todos los aspectos de la vida, una educación donde se conformen comunidades de aprendizaje, donde juntos vayan enriqueciendo la experiencia educativa y aprendiendo unos de otros, todos siendo partícipes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante reconocer el incansable trabajo que el Dr. Gallegos ha venido desarrollando en las últimas décadas en México, pues entendemos que se requiere urgentemente un cambio planetario. Resulta imperante entonces elevar el nivel de conciencia hacia una dimensión puramente espiritual. Con una pedagogía del amor, los educadores holistas despiertan la inteligencia y el desarrollo de la belleza del alma, pues la educación debe ser entendida como el arte de cultivar las dimensiones morales, emocionales, físicas, psicológicas y espirituales del niño en desarrollo, dejando ya la idea de que cada niño es solo un empleado del futuro. Cada alumno es un ser con grandes capacidades y deseos de enriquecer el sentido de su vida, con una enorme necesidad de desarrollar su espiritualidad, aprender, amar, profundizar su autoconocimiento y ser plenamente feliz, pues esta es nuestra verdadera naturaleza. Este ha sido el camino que ha recorrido el Dr. Gallegos, que empieza ya a dar frutos a través de sus 10 generaciones de egresados, maestrías, doctorados y postdoctorados en educación holista e inteligencia espiritual de esta Fundación Internacional. Con ello, dicho movimiento toma fuerza para ser el nuevo modelo educativo en México, basado en el amor universal y la filosofía perenne.